Si bien resumimos las ideas principales de Antiedipo y Mil Mesetas, que son 2 libros de Deleuze y Guattari, aclaramos que su pensamiento es una multiplicidad que viene desde tiempos inmemoriales, ¿sí? Que abarcan conocimientos y visiones del mundo de civilizaciones ancestrales de diferentes partes del mundo. Desde Heráclito, pasando por Nicolás de Cusa, Spinoza, Nietzsche, Antonin Artaud, o Antonin Artaud, si quieren pronunciarlo más francés, Gilbert Simondon, Michel Foucault, Silvia Rivera Cusicanqui, de Latinoamérica, y obviamente Deleuze y Guattari. Así se pronunciarían, Deleuze y Guattari. Si escuchan Deleuze y Guattari, capaz que no saben de qué están hablando, pero la mayoría de la gente lo pronuncia Deleuze y Guattari. Así que si lo dicen Deleuze y Guattari, está bastante bien, se van a hacer entender en todas partes. Pero está bueno saber cómo se pronuncia, porque hay algunas personas que les gusta pronunciar exactamente. Y entonces cuando viene alguien y le dice, no, bueno, porque los autores Deleuze y Guattari, y vos decís, ¿de qué me está hablando este tipo? Bueno, vos leíste Deleuze y Guattari, pero no sabés de quién habla porque te dice Deleuze y Guattari. Ah, ok, está bien. Bueno, son los mismos. Entonces, Antiedipo y Mil Mesetas son una crítica al estructuralismo y al psicoanálisis, ¿sí? Guattari era discípulo de Jacques Lacan, y recuerden que Lacan decía que el deseo está producido por el significante y es el deseo de una falta. Primer tema importante. El arte como singularidad, vimos que hasta ahora ha sido dejado de lado por la ciencia. En este caso se tiene en cuenta el arte como posibilidad de conocimiento. Sale del modelo lingüístico y busca otros modelos más cercanos al arte para comprender cómo funcionan las cosas, ¿sí? Estas preguntas que nos hacíamos siempre, ¿qué es un elemento? ¿Qué es una unidad? ¿Cómo desde la multiplicidad se hacen unidades? ¿Sí? Por eso toma como metáfora un concepto de Antonin Artaud, el poeta, del cuerpo sin órganos. Artaud decía, el hombre está enfermo porque está mal construido, y cuando se haga un cuerpo sin órganos se habrá librado de todos los automatismos y habrá retornado o retomado la verdadera libertad. Recordemos que en la década del 60 el estructuralismo había dejado sin política, sin singularidad, sin historia y sin cambio, sin explicación de cómo se daban los cambios, ¿no? La preocupación ahora entonces está por la producción, no por la reproducción, como estaba en el estructuralismo, ¿no? En donde se necesitaba transformar la estructura para que hubiese una transformación, pero no estaba muy claro cómo era que se transformaba esa estructura, ¿sí? Segundo tema importante es lo relacionado con el acontecimiento. El estructuralismo le daba prioridad, como vimos, a la lengua por sobre el habla, y así quedaba excluido el acontecimiento. Entonces, frente a la intemporalidad de la estructura, aparece lo intempestivo del acontecimiento. Frente al despotismo de la lengua, el interés por el habla. Por eso se dice que la lengua de un país es el dialecto que triunfó, ¿sí? Pero también hay idiolectos, que serían palabras que se inventan, que son pequeñas singularizaciones. Se dan en lo que dicen estos autores momentos molares, en donde lo social atraviesa lo micro. Es cuando le dicen a sus parejas gorda o gordito, bombón, ¿sí? Y también hay momentos moleculares en donde hay, por ejemplo, esas parejas se inventan nombres, ¿sí? Ya parte de la propia singularidad que se está produciendo ahí en esa pareja o en ese grupo. En Lacan veíamos que el deseo negaba la realidad, el lenguaje producía la falta. Por eso Deleuze y Guattari piensan que Lacan y Freud son reaccionarios, porque buscan siempre reactivar la falta, el pasado, el familiarismo, ¿sí? Todo lo reproducen
Todo lo llevan al orden familiar, al padre, a la madre, etc. Entonces ellos dicen que reproducen el orden social capitalista al familiarizarlo, normalizarlo. Captan esos flujos, ¿sí? y nos disciplinan. Deleuze y Guattari piensan al inconsciente como máquina, como fábrica, y no como teatro en donde estaría Edipo, ¿no? Ahí esperando que logramos descubrir lo que hay allí, ¿no? Que siempre está ahí igual, digamos, ¿no? El deseo es producción, no tiene que ver con lo que falta, sino con flujos de energía que vienen del ello. El deseo es una multiplicidad de intensidades, de frecuencias, y la castración, en cambio, atrapa el deseo. Este es uno de los conceptos más importantes, ¿sí? Tienen que hacer un esfuerzo por comprenderlo. Podríamos decir que, como unidad mínima de análisis, antes de los significantes, antes de todo, como la base de todo lo que existe, la unidad mínima, están las máquinas o agenciamientos. Agenciamiento es un concepto creado a partir de una palabra francesa que dicen que, bueno, que la traducción al castellano no es muy feliz respecto a lo que quería significar esta palabra, porque viene del verbo latino agos, agis, agere, que significa hacer, ¿sí? Entonces está ligado al hacer, a la pragmática. Entonces, más que de entes, sujetos, se habla de agenciamientos, ¿sí? Deleuze hablará de agentes. Un agenciamiento es una multiplicidad de elementos heterogéneos puestos a funcionar. Estos agenciamientos producen, ¿sí? Se habla de un deseo maquínico o agenciado. Esto permite conectar o reconectar el deseo con lo social y lo político, que los movimientos anteriores o paradigmas anteriores nos habían dejado de lado, lo habían escindido, lo habían separado, ¿sí? Los agenciamientos nombran estructuras que no totalizan a sus elementos, ¿sí? Siempre puede fugar a donde sea, tanto los elementos como la totalidad. La totalidad es menor que la suma de sus partes, con intensidades diferentes. Formamos parte de distintas redes. Lo total, al revés de todo lo que veíamos antes, se nutre de lo micro. Entonces nuestra propia singularidad tiene mucho que decir ahí en la producción del mundo, de todo lo que existe. Siempre hay un campo que está en fuga y hay fuerzas en la sociedad que quieren captar esa fuga, controlarla. La escuela, obviamente, es el ámbito que ustedes más conocen, el más obvio, en donde se quiere captar esa fuga, esa singularidad. Entonces estos flujos que vienen del ello son flujos que están permanentemente fugando, arman estructuras y también escapan de esas estructuras todo el tiempo. El complejo de Edipo que hablábamos antes es una de esas estructuras que se arman, pero primero está el agenciamiento, ¿sí? El Edipo no explica lo que nos pasa. El agenciamiento produce estructuras, produce otras cosas. Entonces puede definirse como la relación de cofuncionamiento entre elementos heterogéneos que comparten un territorio. Todo agenciamiento es, en primer lugar, territorial y tienen un devenir. ¿Qué es esto del devenir? Ya vamos a llegar. Para el ejemplo de agenciamiento, Deleuze da el ejemplo de un animal. Dice que los animales se definen menos por el género y la especie, por sus órganos y sus funciones, que por los agenciamientos de los cuales forman parte, ¿sí? Por ejemplo, un agenciamiento del tipo hombre, animal, objeto manufacturado, hombre, caballo, estribo, por ejemplo, ¿sí? Es más importante que decir cuál es el órgano del caballo que lo definiría, ¿no? El caballo está más definido por ese agenciamiento del cual forma parte, que es lo que imaginamos, un jinete galopando, que por sus partes o su género o su especie. Entonces, en la producción de enunciados no hay sujetos, siempre hay agentes colectivos de enunciación, ¿sí? Son como variables de la función que no cesan de entrecruzar sus valores o sus segmentos. No somos seres, sino modos de ser. Esto es importantísimo. Bien, una de las mejores cosas que nos puede pasar en un agenciamiento es que se produzca una
desterritorialización. Una palabra compleja, pero que se explica de esta forma. El devenir, la fuga del agenciamiento que se está armando, del territorio en donde se arma el agenciamiento, es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Es la posibilidad más fructífera que nos da el agenciamiento. ¿Qué sucede? Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Relacionando el patriarcado con las izquierdas, etc. Deleuze dice: el varón adulto blanco, lo que nosotros podríamos llamar el macho, ¿sí? El patriarca, el que sostiene el patriarcado, no tiene devenir, ¿sí? Está territorializado, está anclado en su territorio y ya está, como tiene su privilegio y su cosita armada, no le importa nada, ¿sí? Ahora, en realidad, lo mejor que le puede pasar es que devenga mujer, que se desterritorialice, ¿sí? En un lenguaje común podría ser que se sienta mujer, que pueda comprender lo que las mujeres sienten. Cuanto más podemos hacer eso, cuanto más podemos salirnos y agenciar en otras realidades, mejores somos, podríamos decir, ¿sí? O más enriquecido estará nuestra existencia, ¿sí? Entonces, en el momento de que devenga mujer, en ese momento entabla procesos minoritarios. Es decir, lo que dice es, las izquierdas son esos grupos, lo que llamamos izquierdas, ¿no? Que quieren revolucionar, transformar el mundo, etc. Son esos procesos de devenires minoritarios, ¿sí? Entonces, puedo decir, dice él, así que puedo decir literalmente que la mayoría no es nadie, en realidad. ¿Por qué? Porque la minoría es todo el mundo. Eso es lo que piensa una persona de izquierdas. ¿Por qué? Porque allí se producen esos fenómenos de devenir constante. Si yo puedo devenir animal, mujer, niño, explotado, trabajador, desempleado, entonces si yo puedo devenir todos los grupos minoritarios del mundo que existen, y bueno, entonces puedo comprenderlos y ayudar a una transformación social que permita que esas minorías, esas singularidades, dejen de ser bloqueadas, taponadas, explotadas, ¿sí? Para seguir aclarando un poquito lo que es un agenciamiento, consta de 4 dimensiones: estados de cosas, enunciados, territorios y movimientos de desterritorialización, ¿sí? Y ahí es donde fluye el deseo. Si nosotros tenemos nuestro deseo agenciado, quiere decir que nuestro deseo fluye y nosotros estamos de la mejor manera posible, digamos, ¿sí? Vamos a tratar de dar un ejemplo. Tenemos una mujer, ¿sí? Nunca deseamos una mujer en abstracto, jamás. Siempre esa mujer está en un lugar. Puede ser un espacio verde que me gusta. Ese espacio verde a su vez puede estar dentro de otro lugar. Puede estar la mujer en un bar con unas mesas determinadas, con unas sillas determinadas, un piso determinado, una iluminación. Puede allí también haber gente que hace que recorra ciertos comentarios, ciertos enunciados, ciertas maneras de hablar. La mujer puede tener también estas maneras de hablar. Puede haber esa biblioteca con esos libros ahí que son importantes. Esa mujer puede tener una relación con esos libros que también son importantes. Ese lugar específico no está tampoco en el medio de la nada, ¿sí? Ese bar en donde está esa mujer puede estar en un lugar caluroso con 50 grados a la sombra, o como en este caso puede estar en un glaciar, por ejemplo, ¿sí? Entonces nunca deseamos a una mujer en abstracto, la deseamos en ese bar o en ese café que a su vez está en un glaciar, ¿sí? En las cercanías de un glaciar. Entonces el agenciamiento, ¿sí? Es el glaciar, el bar y la mujer, ¿sí? Entonces podríamos decir que ¿por qué se puede dar el deseo hacia esa mujer? Porque esa mujer
produce una relación, ¿sí? En mujer bar glaciar, la mujer tiene que ver con el glaciar, puede ir a caminar por ese glaciar. Y si esa mujer no caminase por ese glaciar y no estuviese en ese bar y no leyera esos libros, entonces el deseo hacia esa mujer no existiría. Fracasaría el deseo, el despliegue de ese deseo o la búsqueda de ese deseo fracasaría, ¿sí? Entonces no tenemos un objeto de nuestro deseo. Se tiene, para que nuestro deseo se produzca, se tiene que dar esa agencia, esa conjunción, ese conjunto, ¿sí? Mujer, bar, glaciar. Con todas las cosas y todas las maneras de relacionar esas cosas que dijimos, como la explicábamos recién. Siempre deseamos en conjunto. Yo no deseo nunca algo y nada más, ¿sí? Tampoco deseo un conjunto, sino que deseo en conjunto. No hay deseo que no fluya en un agenciamiento. El deseo siempre ha sido construir un agenciamiento, construir un conjunto, una falda, un rayo de sol, una calle, ¿sí? Todo eso agenciado con la mujer, el paisaje, etcétera, con un color, eso es un deseo. Es por lo tanto construir un agenciamiento, construir una región, es realmente agenciar. Entonces el constructivismo tiene mucho que ver con producir agenciamientos, ¿sí? Podríamos decir entonces que la búsqueda es una revolución, es una transformación lo que se busca, ¿sí? Hemos visto, sobre todo en Weber, pero otros autores también lo decían, que las revoluciones acaban mal o que su porvenir engendra monstruos, etc. Bueno, pero no se ha dicho nunca, dicen estos autores, nada acerca del devenir revolucionario de la gente, que es un poco lo que hablábamos antes sobre las izquierdas, ¿no? Ese devenir revolucionario en donde se despliega la singularidad, ¿sí? Entonces, la llamada filosofía del deseo, que puede llegar a ser esta teoría que estamos hablando, llamada así por Deleuze concretamente, consistía, dice él, únicamente en decirle a la gente: no vayáis al psicoanalista, no interpretéis jamás, experimentad agenciamientos. Buscad agenciamientos que os convengan. En eso consistiría la vida, en tratar de montarse sobre agenciamientos en donde mejor estemos. Bueno, y hay dos peligros, ¿no? Ese deseo que no está familiarizado, que es revolucionario, que despliega su singularidad, también puede ser peligroso. Porque toda esa cajita familiar, esa manera de controlar el deseo, también arma un mundo, ¿no? Entonces, por más que estemos capturadas en el colegio, en un montón de lugares, nuestra singularidad está bloqueada, no nos permiten desplegarla, pero mal que mal te arman un mundo y te ubican ordenadamente en esta realidad que vivimos. Bueno, hay peligros. Si uno no puede controlarlo bien, este despliegue de la singularidad, está el peligro que ellos llaman paranoide y esquizoide, ¿sí? Uno termina en fascismos y el otro, bueno, en una esquizofrenia, ¿no? En un problema mental, digamos. Ellos lo resumen ahí con este texto que está ahí. Esto que está ahí es un resumen, súper resumen, ¿sí? Siempre saben que para ver estos temas seriamente, se necesita leer mucho y debatir mucho, etc. Entonces, toda multiplicidad comprende líneas de segmentaridad según las cuales está estratificada, territorializada, organizada, significada, atribuida, ¿sí? Eso es lo que decíamos recién. Pero también líneas de desterritorialización según las cuales se escapa sin cesar. ¿Sí? Las multiplicidades se definen por el afuera, por la línea abstracta, por esa línea de fuga o desterritorialización, según la cual cambian de naturaleza al conectarse con otras, ¿sí? Esto recordemos que es lo mejor que le puede pasar a un agenciamiento: desterritorializarse, fugarse, ¿sí? Y siempre que se fuga,
se fuga algo de la singularidad, por eso la creación es tan importante. Este pensamiento entonces propone pensar y producir salidas al capitalismo mundial integrado. Cree que hay salidas, y las salidas justamente están en el despliegue de esa singularidad, en la posibilidad de agenciar ese deseo colectivo para un bienestar general que es posible, no es imposible.